reconstructiva, es decir, que tú no tienes una copia perfecta, una fotocopia perfecta de lo que ha pasado. Antoni Rodríguez Fornells dirige una investigación del Instituto Biomédico de Bellvitge, en Barcelona, sobre memoria y falsos recuerdos. Es decir, cada vez que yo recuerdo algo, vuelve a generarse una nueva memoria sobre aquel evento, con lo cual la información que yo vaya almacenando dependerá de muchos factores que están en ese momento, en esa circunstancia. Los recuerdos y reconocimientos erróneos están tras muchos veredictos de culpabilidad equivocados, errores de apreciación con consecuencias concretas. ¿Hasta qué punto sabemos cuando hay un testimonio pues, que lo que está diciendo no ha sido inducido por el interrogatorio, por ejemplo? Bueno, buenos días. Muchas gracias por participar en este experimento. Muy sencillo, muy rápido. Mesa, sentarse, patas, taburete. Inducir un falso recuerdo parece fácil. Basta una lista de palabras relacionadas semánticamente. Banco, butaca. Y una que nunca estuvo ahí. Podéis escribir las palabras. El 75% de los participantes aseguraron haber escuchado silla. A la mayoría le falló la memoria. Es muy fácil sugestionar la memoria y inducir este tipo de ilusiones. Eso forma parte de este grupo de errores que se producen en memoria y que son fáciles de inducir, de hecho. Si ha identificado la falsa memoria y en qué posición está la falsa memoria. Vale. ¿Has recordado 7 palabras bien? Sin embargo, la neurociencia afirma que el cerebro sí distingue entre memorias verdaderas y falsas, generándose cada una en zonas diferentes. Antoni Fornells y su equipo quisieron ir un paso más allá. Y entonces lo que hicimos es correlacionar esta información de su ejecución, es decir, si son más susceptibles o no a tener recuerdos verdaderos o falsos, con la información del cerebro a nivel de sustancia blanca. La sustancia blanca, neuronas con vaina y axones, era hasta ayer la actriz secundaria del sistema nervioso central frente al protagonismo de la materia gris, formada por las neuronas sin vaina de mielina, las transmisoras veloces de los impulsos nerviosos. Para recuerdos verdaderos encontramos que lo que sería el fascículo longitudinal inferior que conecta algunas zonas del hipocampo y parahipocampo está muy relacionado con la susceptibilidad a generar memoria verdadera. Mientras que otro fascículo que conecta las zonas frontales y parietales está mucho más relacionado con lo que sería la susceptibilidad a generar falsas memorias, ¿no? La mayoría de veces funciona bien el recuerdo. Lo que sí que es verdad es que siempre es bueno tener un margen de duda. Nuestra memoria puede engañarnos, nuestros sentidos también. Si uno pinta esto, se ha hecho un experimento, le pinta un filete de carne de azul y en la oscuridad tú comes el filete de carne, te parece que la carne está buena, pero si te encienden la luz y ves que el filete está azul, te da repugnancia. Tiñendo, por ejemplo, un vino blanco de vino tinto, cuando uno va a probarlo, le parece un vino tinto más que un vino blanco. Sencillamente porque el cerebro está entendiendo que eso es vino tinto y tiene que saber a vino tinto. En el Instituto de Neurociencias de Alicante investigan la percepción visual y las ilusiones asociadas a ella, cuando lo que vemos no es exactamente lo que hay. Los primates en general somos animales eminentemente visuales. El sentido de la visión es el sentido determinante para controlar nuestro comportamiento. Como el cerebro tiene que manejar poquita información y de forma muy rápida para poder comprender el mundo en tiempo real, lo que hace es una estimación probabilística. Dice, con esta información que ha llegado a mi retina, lo más probable es que lo que haya ahí fuera sea esto. Y entonces, como es un análisis probabilístico, hay un porcentaje muy pequeño de las veces en que el cerebro no acierta con lo que está viendo. Y eso es lo que denominamos una ilusión visual. En este caso es la silueta de una bailarina que está rotando en el espacio. Normalmente casi todo el mundo la ve rotando en el sentido de las agujas del reloj. Pero espontáneamente puede cambiar el sentido de giro. Bueno, nuestra percepción del sentido de giro. El sentido de giro en realidad no existe. Normalmente no nos damos cuenta de las ilusiones visuales, pero se están produciendo continuamente, en un porcentaje muy pequeño. Si las ilusiones visuales dominasen nuestra percepción, moriríamos. La neurociencia se vale de todas las técnicas imaginables para poder comprender los mecanismos cerebrales de percepción, de cognición. Y una de las técnicas más maravillosas es la magia. Los magos
igual que otros artistas, empezaron a darse cuenta de las claves de la percepción hace milenios ya. Y sin embargo los neurocientíficos todavía estamos intentando cogerles el ritmo un poco. Cuando en el cerebro entra información que es contradictoria, tiene que resolverlo. Esa contradicción. El cerebro siempre llega a una única solución para todas las cosas. Y los magos saben cómo hacer para dirigir tu atención y para dirigir también el resultado de esta resolución de conflictos en situaciones de disonancia cognitiva. Y lo llevan haciendo milenios. Lo aprendieron de forma intuitiva. El cerebro humano prefiere el error a la duda, al vacío. El cerebro siempre resuelve las contradicciones dando una explicación, que muchas veces no es real, pero que le sirve a él para construir su realidad. Es que la realidad no existe. Lo que ve el cerebro no es la realidad. Es una visión tan deformada de la realidad que es su realidad. Una realidad más fácil de falsificar de lo que se creía, como están demostrando los mundos virtuales. El cerebro construye su imagen del mundo basándose en la información que llega desde fuera, que es una información muy incompleta y muy fragmentaria. Si nosotros le proporcionamos una información que es igual a la que obtendría en condiciones normales, no la distingue, simplemente es que no la distinguimos. Y en el caso de la imagen de los de presencia, que realmente tienen aquí hizo Mavi Sánchez Vives algunos experimentos muy espectaculares, pues es verdad que te ponen en una situación emocionalmente estresante. Mientras no se demuestre lo contrario, esta es Mavi Sánchez Vives, codirectora en España del proyecto Presencia. Y él es Mel Slater, coordinador de una investigación de la Unión Europea, que amén de otras aplicaciones clínicas, muestra cómo nuestro cerebro no es infalible. Denominamos presencia a la tendencia humana de reaccionar en entornos virtuales como si se tratara de la vida real. Un ejemplo, si en la realidad virtual nos colocamos frente a un precipicio, aunque todos los participantes saben que ahí no hay tal, reaccionan a la defensiva y muestran signos de ansiedad. Encima, yo no veo nada y empiezo a volar. Nunca había volado antes. Existen unos mecanismos básicos que el cerebro utiliza para estas reacciones automáticas. Nuestra investigación trata de entender cuáles son las causas desde un punto de vista psicológico y neurocientífico. Muchas veces nos encontramos con la sorpresa de que las interacciones con avatars o con seres virtuales, pues es muy frecuente que la gente les atribuya aspectos emocionales que no tienen. Y a veces, un avatar nos parece tan humano o más que un congénere. A un mismo nivel, el cerebro no entiende que se trata de realidad virtual, porque a lo largo de toda la evolución de nuestra especie, si algo tiene tu tamaño, tiene tus ojos, te mira y te habla, es un humano. Incluso la percepción de nuestro propio cuerpo es modificable. Un brazo virtual, por ejemplo, puede parecernos el nuestro real tras unos instantes de estimulación táctil y visual. Vas a sentir que algo te toca la mano izquierda, vas a sentir un tacto y vas a ver lo mismo en la mano virtual. Yo creo que la realidad es consistente, sin embargo, nuestro cerebro la filtra y la interpreta en modos que a veces no son estrictamente objetivos. Lo que nosotros podemos hacer utilizando realidad virtual es cuantificar esa diferencia. A medida que la imagen virtual va siendo más convincente, pues nos va a ser muy difícil de distinguir. Y nuestras reacciones emocionales y nuestra percepción de eso va a ser exactamente igual a la que tenemos con el mundo real, porque es que no vamos a saber lo que es real y lo que no lo es. No disponemos de medios, excepto que nos lo digan. ¿Y si no nos lo dicen? Parece un relato de ciencia ficción, aunque sea un relato antiguo. Hay una sospecha que ha tenido la humanidad a lo largo de todas las culturas, y es la sospecha de que estamos siendo engañados. No vivimos en el mundo real. Es una sospecha metafísica. Es decir, el mundo en que estamos viviendo no es el mundo auténtico, no es el mundo real.
Para reforzar los falsos recuerdos y las percepciones falsas, como tercera prueba de errores de juicio están las creencias, las falsas creencias. Tenemos el deseo, por lo menos ardiente, de tener alguna información. Como no la hay, nos la inventamos. Y como necesitamos tener información, nos la creemos. Y por lo tanto la expandimos, la divulgamos. Hay ciertas falsas creencias que son simplemente errores de apreciación, pero luego en las falsas creencias y en los prejuicios y en los bulos y en los mitos hay un elemento también de engaño colectivo. Allí donde hay un problema nosotros lo resolvemos mediante la creación de una falsedad. Al igual que el cerebro parece preferir el error al vacío, la sociedad humana prefiere la invención a la ignorancia. Sobran ejemplos. Uno irrefutable, la lista de días del fin del mundo con sus verdaderos finales. Épocas sociales en que no hay información son perfectas para los bulos, son perfectas para las falsas creencias. Por ejemplo, en las dictaduras. Como a estas alturas ya podremos sospechar, las falsas creencias también están en el cerebro, junto a las verdaderas. El generador de pensamiento y convencimiento es el cerebro, pero la ideología está en el cerebro. Se puede detectar en base a la actividad cerebral quién tiene una ideología o quién tiene otra. Y esto lo que indica es que a lo largo de la maduración cerebral los circuitos se establecen de tal manera que hacen que una persona sea de derechas o que sea de izquierdas. Y esto una máquina lo puede predecir. Además de dirigir el Instituto de Neurociencias de Alicante, Juan Lerma sigue desde hace años el rastro del ácido glutámico, un neurotransmisor fundamental en el sistema nervioso. ¿Qué es lo que conforma nuestro cerebro? Precisamente por ser plástico, lo que conforma nuestro cerebro, nuestra experiencia, es en definitiva la educación. Y esto es fundamental porque si no, el cerebro no fuera plástico, no sería capaz de aprender, no sería capaz de adaptarse y generar comportamientos adaptados a la información que ha obtenido. Plástico significa que cambia. El cerebro se muestra mucho más influenciable de lo que se creía. Los avances en neurociencia así lo acreditan. Unos progresos que ponen sobre la mesa los riesgos de la manipulación cerebral, la manipulación de la mente. Se está empezando a hacer ya neuroestimulación externa del cerebro, que se está haciendo, por supuesto, con objetivos clínicos y de resolver problemas a los pacientes, pero se producen cambios en la conducta del sujeto que el sujeto no identifica como ajenos y se logran vivencias que para ellos son tan reales como si las estuvieran viendo. Obviamente que manipular el cerebro, que es posible, entrama una serie de responsabilidades y de problemas éticos. En el caso de los neurocientíficos, lo único que hacen es poner al servicio de la sociedad sus conocimientos acerca del funcionamiento del sistema nervioso. Se manipula el cerebro todos los días. La televisión, la prensa, los anuncios, todo el día están manipulando el cerebro. Entonces el cerebro tiene sistemas para controlar ese tipo de manipulación, aunque a veces fallan. Y uno al final es manipulado. Las marcas, la moda, todo este tipo de cosas, pues es una forma de manipular el cerebro. Y el cerebro se deja manipular. En la actualidad, la mayoría de los jóvenes estadounidenses creen que Estados Unidos ganó la guerra de Vietnam. En primer lugar por el sistema educativo, pero en segundo lugar y sobre todo por las películas de Rambo. Por ejemplo, en la guerra, la invasión francesa de España, en Francia se conoce como la Guerra de España y aquí se conoce como la Guerra de Independencia. Aquí creemos que la ganamos y en Francia creen que la ganaron. Averiguar qué es ganar y qué es perder y quién la ganó y quién la perdió es algo que está al alcance de pocos. La historia de la humanidad es también la de esta suerte de engaños colectivos cuando se ha dado por cierto algo falso. Los seres humanos queremos ficción, queremos que nos finjan, queremos que nos cuenten historias maravillosas. Y cuando alguien quiere ser engañado, a la larga siempre aparecerá alguien que lo engañe. Aunque parezca mentira, Sherlock Holmes nunca dijo elemental, querido Watson.